Bueno, continuamos. Volvamos a Isaías 28. Volvemos a Isaías 28. Oiga, veo menos. Espero no sea deserción, sino ocupación. Ok, vamos a hablar ahora de la segunda parte del versículo. Ya definimos ah, creo que estamos claros quién es Efraín. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a hablar de la segunda parte de esto, que sería la función de Efraín, con base en su identidad. ¿Cuál es la función de Efraín? 1, como tribunales. Y 2, resistir la batalla en la puerta. Mateo 16. No, perdón. Vamos a arrancar con Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Ya lo tiene? Juan 1:12. Ahí está. Juan 1:12. 12. Dice, mas a todos los que le recibieron. Porque más adelante dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice, a los que recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, en su nombre. Ok. La palabra que se usa ahí como potestad es la palabra griega exousias. Exousias. Exousias es una palabra muy rica en el griego y tiene que ver con poder, tiene que ver con autoridad, pero también exousias tiene que ver con derecho de operación, derecho legal de operación. Derecho legal de operación. Entonces, todo hijo de Dios, y se entiende que al ser hijo de Dios es porque nació de nuevo, tiene el derecho legal de operación. Y la implicación de la palabra recibir tiene que ver con fe, tiene que ver con credibilidad. Entonces, a todos los que creen en su nombre, se les dio un poder, una autoridad, un derecho legal de operación. Pero exousias también plantea el derecho a herencia.
derecho a herencia. Ok. Entonces, estamos hablando de la autoridad para operar. Nuestra fe es legal. Nuestra fe es legal. Romanos 11 define lo que es fe. Es pues la fe, la certeza. La certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. La palabra certeza tiene que ver con sustancia. La palabra certeza tiene que ver con la palabra revelada. ¿Sí? La fe viene por el oír de la palabra. Entonces, la palabra revelada va a producir fe. Uh-huh. Pero antiguamente, esa palabra certeza significa estar bajo contrato. Estar o ponerse bajo contrato. Y como todo en la Biblia son términos legales, es un tema jurídico. ¿Sí? Este libro es la jurisprudencia que nos dejó el Eterno. Por aquí nos guiamos. ¿Sí? Lo que no está aquí. Entonces, antiguamente, cuando, vamos, si yo le vendía un terreno a ella, uh-huh, ella recorría el terreno de norte a sur, de este a oeste, como una manera de representar y confirmar y sellar que ella adquiría el terreno. Entonces ella me lo paga. ¿Sí? Ahora el terreno es de ella. Ese terreno se inscribe a nombre de ella, de tal manera que legalmente el terreno le pertenece a ella. Uh-huh. Si ese terreno fuera invadido por otras personas, en mi país le llamamos invasores o precaristas. Me imagino que aquí en México también hay. Ella no va y se pelea con ellos para sacarlos. El trámite es sencillo. Ella va a una instancia, a una autoridad del gobierno, expone su caso. Entonces la autoridad está en su obligación de respaldarla a ella porque ella tiene el documento legal que hace constar que el terreno es de ella y no de los que lo están usurpando. Entonces ella se apersona con la autoridad del caso, es decir, un representante del gobierno para el cual ella está cumpliendo todos los requisitos legales y civiles. Y va donde los invasores y les dicen, señores, aquí está el contrato. Por favor, van saliendo. Ella no tiene que pelear. Solo hacer valer la legalidad del contrato. Pero no lo va a hacer ella. Lo hace la autoridad. Cuando el Eterno nos entrega una palabra revelada y esa palabra me procesa
y viene a ser parte de mí, yo entro bajo contrato. Entonces, mi operación es legal. La fe que es la que me mueve, la fe que es la que me impulsa, es legal. ¿Me sigue? Ok. La palabra autoridad tiene que ver con tres cosas. Si a una persona le otorgan, le entregan autoridad, se supone que se entrega autoridad para ser ejecutada, para ser usada, ¿cierto? Y la autoridad es específica, se delega de forma específica. Esa autoridad, la autoridad que a nosotros nos fue entregada, es para hacer algo. Pero esa autoridad define una posición. Esa posición es avalada por la condición o la legitimidad para poder desarrollar una función o una asignación. ¿Vamos bien? Entonces, la autoridad que me es entregada me da una posición. Pero esa posición es sustentada legalmente por mi condición. Mi condición legítima de hijo. Ajá. Para entonces, desde esa posición, avalado por la condición, ejercer una función. Pablo dice que el Padre nos trasladó de la potestad de las tinieblas, del gobierno del enemigo, de su influencia, etcétera. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero ese traslado no lo veamos de forma horizontal. Porque primero nos llevaron arriba, nos sentaron en lugares celestiales y luego nos trajeron acá. Nos sacan de acá, nos hacen hijos, como hijos nos sientan en lugares celestiales y nos traen acá para ejercer una función, una asignación, para cumplir con un propósito. Uh-huh. De tal manera que lo que nosotros hagamos, respaldado por el Eterno, es decir, conforme y de acuerdo a lo que Él nos revela, eso que hagamos es legal. Nuestro enemigo no es legal. Porque el Padre Eterno es el que delega autoridad. Y en su rebelión, en la rebelión de Jaelel, dice la Escritura que el Eterno lo arrojó abajo, al tejón en hebreo, el océano primigenio. No pestañeé.
Es decir, Jailel fue arrojado a una dimensión acuífera. Todas las deidades adoradas por las culturas antiguas, todas emergieron de las aguas. Y virgen que se respete tiene que tener agua cerca. Por eso la masonería usa tanto el tema del agua. Los brujos tiran sus trabajos a los ríos, etc. El agua es fundamental en todo esto. Entonces, tenemos a Satanás en la dimensión acuífera. Luego él emerge, pero más tarde le voy a explicar cómo, según como yo lo veo. Cuando él fue arrojado, le fueron quitados sus galones. Y en el madero, él fue exhibido públicamente. Dice el griego que Yeshua hizo un escándalo de él. Así, un escándalo. Pero ya le había sido quitada su autoridad. Es decir, Jailel en su rebelión comprometió su posición. Perdió su condición, dejó de ser legítimo. Por lo tanto, su función es ilegal. Se salió del marco jurídico. Entonces, en mi opinión, es equivocado decir que Satanás tiene derecho legal. No tiene derecho legal. El hombre le da derecho, pero nunca será un derecho legal. Él es ilegal en su operación. ¿Me sigue? Ay, no, hermano, es que si usted hace eso, le va a dar derecho legal al enemigo. No, es que ese demonio entró porque le dio derecho legal. No, no, no es legalidad. Ellos están operando ilegalmente. Porque ya Satanás, Jailel, Luzbel, etcétera, dejó de ser legal. Eso quiere decir que los que estamos bajo pacto, bajo contrato, estamos por encima de él. Porque nosotros somos legales. Y cuando el Eterno nos revela algo, a donde Él nos envíe, hacemos valer la legalidad nuestra y de la asignación que nos entregaron. Mire la visión de Yeshua. Mateo 16, 18. Yeshua está hablando con los discípulos y les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Si por ahí andan diciendo que tú eres Elías, otros dicen que tú eres, etcétera, etcétera. Entonces él hace la pregunta, ¿y ustedes? Es decir, a mí no me interesa lo que allá afuera digan, ni qué crean que soy yo.
A mí lo que me interesa es qué piensan ustedes. Y Pedro, que era el más avanzado de la clase, levantó la mano. Tú eres el Mashiach ben Adonai, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces el Señor le dice a Pedro, bendito seas Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si no hay revelación, no vamos a conocer quién es Yeshua. ¿Podría una persona vivir con el Yeshua histórico, con el Yeshua de la Biblia, y tener una serie de conceptos y de información acerca de, y hasta cantarle, pero no conocerlo? A menos que haya revelación. De la igual manera, el reino que él representa tiene que ser revelado. Por eso yo enseño, contrario a lo que otros lo hacen, que la iglesia no es el reino. El pueblo de Dios es parte del reino. Y uso la palabra iglesia para poder entendernos bien. El reino va más allá del pueblo. Ok. Entonces, la respuesta de Pedro, o la respuesta del Señor a Pedro, fue clave. La revelación. En el verso siguiente, en el 18, el Señor le dice, y tú eres Keifas, Pedro, roca. Pero no era que se llamaba Simón. ¿Y por qué ahora Pedro? Es más que un tema semántico. Una revelación te cambiará el nombre, afectando tu identidad. Simón era el celote. Y los celotes creían que el Mesías iba a venir como un rey, con un ejército, a desplazar a los enemigos, en este caso los romanos. ¿Recuerdan el episodio cuando Pedro le corta la oreja al soldado? Era un soldado del templo. Servía en el templo. Y Pedro sabía que si él lo asesinaba, la Torá lo iba a condenar. La intención de él no era partirle la cabeza a la mitad y entonces el soldado corrió la cabeza y solo le tocó la oreja. No, la intención deliberada de Pedro era cortarle la oreja. Porque una persona con defecto físico no podía servir en el templo. Para que usted vea la mentalidad del celote y la habilidad de Pedro con la espada. Y la pregunta es, ¿y de quién era la espada? De Pedro. Pedro a esas alturas todavía andaba a la espada por si acaso la fe fallaba. Pero también Simón era el religioso, el que se crió en el sistema religioso del judaísmo, al cual el Señor le tuvo que mostrar el lienzo y decirle, Pedro, caza, mata y come. Entonces el religioso responde, dice, Señor, nunca ha entrado nada inmundo en mí. Yo guardo la kashrut. Yo guardo las leyes dietéticas, yo no como cerdo, no como marisco. Y el Señor le dice, no, Pedrito, yo no estoy hablando de comida. Estoy hablando de los gentiles. Porque para un judío tradicional de aquel tiempo, un gentil era como un perro. Es decir, como un animal inmundo. El Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he apartado. Ve a casa de Cornelio. ¿Lo ven? Yeshua
le dice a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén, padezca de los hombres y muera. Entonces, Simón, no Pedro, dice que lo toma aparte, lo lleva aparte. Ahí sí hizo bien, porque a una autoridad no se le corrige en público. Se lo llevó aparte. Y le dice, Señor. No, él no le dijo Señor. Le dijo, Rabí, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor se molesta y le dice, te reprendo, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué decimos entonces? Que Pedro estaba endemoniado, que Satanás se le metió. La palabra Satanás es solo un adjetivo, no es el nombre propio. Y en aquel contexto se usaba para todo el que se oponía a. Entonces, un Satanás es alguien que iba en contra de lo que yo iba a hacer. Un opositor. Y la palabra tropiezo es la palabra griega escandalón, que tiene que ver con una vara, con una cuerda y un cebo al final, que se usaba para cazar. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Pedro, mira Simón, estás haciendo una función de Satanás, queriendo cazarme como si yo fuera un animal, para desviarme de mi propósito. Pero ¿de dónde o de quién nace el argumento? ¿De Pedro o de Simón? De Simón, porque lo que él no quería es quedarse sin el Mesías. Este ya vino, wow, en cualquier momento saca la espada y aquí se arma. Y van a aniquilar a los romanos. Esa era la expectativa de Pedro. Por eso, cuando lo apresan y lo llevan para crucificarlo, él lo niega. Porque Simón quedó decepcionado. Pero la revelación que había venido sobre él estaba trabajando. Y era necesario que aquella revelación le cambiara el nombre como un símbolo de todo aquel bagaje que Pedro tenía. Si usted sigue a Pedro después, el cambio es radical y extraordinario. De ahí la importancia de la revelación. Maquiado con doble porción de caramelo. Baruch Hashem. Estamos ahí. Luego dice, y sobre esta roca. ¿Cuál roca? ¿De qué roca está hablando? La palabra hebrea para roca es Aben. Como el carpintero no hablaba griego, él dijo Aben. Aben es una palabra compuesta de dos palabras, Av y Ben. Av es padre y Ben es hijo. Entonces, sobre este fundamento, sí, claro, él como la piedra angular, pero también él pertenecía a algo mayor que él, el padre. Entonces él dice, sobre esta roca, la familia. Entonces, cuando hablamos de familia,
nos remonta al Génesis, al verso 1 del capítulo 1. Y la primera palabra de la Torah, Bereshit, empieza con Beit. Es una palabra muy profunda, con Beit. Beit significa casa, familia. Los rabinos debatieron por mucho tiempo por qué la Torá no empezaba con la primera letra del alfabeto hebreo, que es la Aleph. ¿Por qué con la segunda? Y concluyeron que como la letra Aleph representa al Eterno, es de Él y de su esencia que todo fue creado. Entonces Pablo nos dice que todo fue creado por medio de Yeshua, por Él y para Él, y por medio de Él. Y en la palabra Reshit, que tiene que ver en otras cosas con el que es la cabeza, se está planteando el diseño original de la creación. Lo que el Eterno creó, o la creación de Dios, es la casa para su familia. Cuya cabeza es Yeshua. Cuando Yeshua está hablando con los discípulos, Él le dice, sobre esta roca, evocando aquel principio, aquel inicio. Dice, yo voy a edificar mi quejilá, mi comunidad de creyentes. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como mencioné ayer, la palabra puerta en hebreo es babá, en ese contexto. Y babá es tribunal, lugar de entrada y salida, pero también se traduce, o también significa, tribunal. La mujer virtuosa era conocida porque su marido se sentaba en la puerta de la ciudad con los que gobernaban. Entonces, normalmente, en aquel tiempo y en aquel contexto, el tribunal, los que gobernaban, se sentaban en la puerta. Entonces, Yeshua nos está diciendo que la comunidad de creyentes que Él está edificando, fundamentada en esa roca, bajo revelación, van a avanzar y provocar que esos tribunales no lleven a cabo su consigna. Porque la palabra prevalecer significa mantener una estrategia. Entonces la idea del Señor es, Él ve una comunidad de creyentes avanzando y provocando que la estrategia invisible, porque eso es lo que significa Hades, la raíz de Hades es lo invisible, la estrategia invisible de las tinieblas no cumpla su cometido. La visión de Yeshua plantea no puertas, sino puertas, plural. Entonces, ¿por qué puertas? Y no una.
Porque lo que está planteando, o desde el punto de vista de lo que plantea el Señor, hay varias puertas y puertas distribuidas por todo el planeta Tierra. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, el Eterno dice, el relato nos dice que el Eterno repartió la tierra, 32:8. Repartió la tierra y se la entregó a los hijos de Dios. Varias traducciones dicen que el Eterno hizo heredar a Israel dividiendo la tierra. Y realmente eso no ha sucedido. El pasaje está planteado en un contexto antes de que Israel estuviera establecido. Y está hablando de toda la tierra. ¿Cuándo el Eterno entonces dividió la tierra? La dividió en parcelas desde que Luzbel fue asignado o le fue entregada su asignación. Su trabajo como querubín protector, como sacerdote, era ministrar a Dios en primera instancia. Y el Eterno le dio como plataforma el globo terráqueo. Y desde aquí, él se encargaba del trabajo y le dio 1/3 de los ángeles. Y los principales ángeles de los que habla el libro de Enoc, que estaban a su servicio, los colocó en esas parcelas como gobernantes. Entonces el apóstol Pablo, cuando sube al tercer cielo, ve la jerarquía demoníaca y dice que hay principados, gobernantes y potestades. De tal manera que el Eterno divide la tierra y Jailel ocupa esos lugares. Es decir, en cada uno de esos lugares se establece una puerta, un tribunal. ¿Me sigue? Una vez que Satanás cae por el pecado de Adán y de Eva, él emerge y retoma ese diseño primigenio. Y empieza a trabajar para levantar columnas de iniquidad en la tierra para que desde ese punto pueda influir sobre todo lo que está ahí. El principio es que quien controla el centro de un círculo influye sobre todo lo que está alrededor de él. Entonces, una puerta comunica con el inframundo, espiritualmente hablando. Y su influencia se establece a partir de un radio invisible de acción. Eso se llama jurisdicción. ¿Me va siguiendo? El Eterno le da una dirección a Moisés, y le dice que para la fiesta de tabernáculos sacrifique 70 bueyes. Bueno, 70 animales. Dice, uno por cada una de las 70 naciones conocidas. ¿Cuáles naciones? Otra traducción habla de 70 palmos de terreno. Es decir, el diseño que originalmente el Eterno estableció.
En la tentación, en la tercera parte de la tentación, Satanás le dice a Yeshua, te ofrezco todos los reinos de la tierra si postrado me adoras. La adoración rinde lo que se es, lo que se tiene y lo que se representa, aquel a quien se adora. La propuesta de Luzbel ahí es, no tienes que ir a morir al madero, viniste a rescatar todo esto, yo te lo voy a entregar. Y pareciera ser que lo que le dijo es cierto. Porque le dijo, yo te entrego los reinos de la tierra. ¿Cuáles reinos? El mineral, el animal, el vegetal. No. Te voy a entregar las sillas de gobierno que yo he levantado alrededor del planeta, desde donde yo lo gobierno todo. Tú vas a ser mi gobernante, tú vas a gobernar sobre todo eso, pero me vas a tener que adorar. ¿Cuántos son? 70. Miren, se reactiva la unción. La división que hoy tenemos en países con sus fronteras, eso no obedece al diseño primigenio. Eso lo ha creado la masonería, los Illuminati, la élite, los hijos de la serpiente, la simiente de la serpiente, los nefilim, para distraer. ¿Para distraer a quiénes? Aquellos a los cuales el Señor les entregó legalidad para operar. Aquellos que la Escritura dice que son los que van a remover las puertas. Aquellos que tienen autoridad legislativa para revocar lo que ellos hacen desde sus tribunales. Viene el momento en que Dios va a revelar a profundidad cuáles son esas 70 puertas y cuáles son esos 70 palmos de terreno. Y esto se va a poner bueno. Las puertas del Hades, como ya vimos, son tribunales. Los gobernantes se sientan ahí. ¿Para qué? Para legislar. Y toda legislación se convierte en ley. Y la ley tiene como objetivo normal la forma de pensar y la forma de actuar de aquellos que están bajo esa forma de gobierno. Entonces, ahí hay invasión de la mente y un trabajo para forjar cultura. ¿A través de qué? De la ideología babilónica. Entonces nuestros pueblos se han levantado, han sido forjados sus culturas bajo la influencia de estos príncipes. Porque la cultura del reino es una contracultura. ¿Sí?
Y no vayamos muy largo. La cultura mexicana está alineada con la Biblia. No, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hay en la cultura mexicana, costarricense, etcétera, que riñen con la palabra? Entonces quiere decir que no son culturas forjadas bajo la Torá del Eterno. Fueron forjadas por otra fuente, levantando fortalezas mentales para que no resplandezca la luz del Evangelio, dice Pablo. Porque si vuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden lo está. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo trajo ceguera. ¿Y qué es ceguera? Ceguera es una forma de pensar contraria a lo que la palabra dice. Eso es ceguera. Un ciego en la Biblia es el que le da la espalda al Eterno y a lo que Él ha dicho y lo que Él ha establecido. Por eso Yeshua dice, ciegos guiando a ciegos, y los dos se irán entre un hoyo. Y la palabra hoyo es hechicería. Es decir, van a ser presa de la hechicería. Están muy serios. ¿Será por el hambre, apóstol? ¿Será por eso? Yo hago pausas para que usted rebobine, decimos en mi tierra. Una vez estaba en Argentina y de las primeras veces que yo fui a Argentina, y uno empieza aquí, ¿verdad? Uno saluda, pero empieza a discernir, ¿verdad? El ambiente, quién tenés al frente. Y yo de inmediato me di cuenta que la mayoría de los que estaban ahí estaban así. Como aquel, ¿verdad? El pensador. Listos para cuestionar lo que yo iba a decir. Y yo percibí ese espíritu y una altivez. Y ese espíritu religioso. Y yo dije, aquí voy. Y me bajé. Bam, 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 seguido. Pero seguido, casi ni respiraba. Una tras otra. Para no darles tiempo a pensar. No crean, usted me ve así, pero yo soy inteligente. No pareciera, pero sí. Y me fui. Bam, 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 bam. Y al momento me percato así una mujer aquí sentada así y estaba. Y yo paré y le digo, ¿qué le pasa? Me dice, es que estoy tratando que todo eso que está aquí me baje. Dice. Así que si usted sacude la cabeza, yo voy a entender que no está endemoniado y manifestado, sino que está... sí. Yo quiero que usted y yo entendamos cuál es nuestra posición. Porque miren, hasta ahora lo que hemos tenido son creyentes que aman al Eterno, pero no cambiaron de cultura. Como crecimos en una cultura, damos por bueno lo que recibimos. Y como así nos enseñaron, entonces le cortamos las patas al pavo. ¿Me sigue? Por eso yo enseño que el evangelio, el verdadero evangelio del reino, es una contracultura. No somos una subcultura, somos una contracultura.
El reino de Dios es un estado de derecho. ¿Estoy bien? O sea, la religión es otra cosa. Entonces, ¿cómo derribas esas puertas? ¿Cómo hacer retroceder esas puertas? Con base en lo que ellos han hecho a través de la historia y las generaciones. Porque ellos están asentados en lugares y ahí asentados han pasado generación tras generación y han sido permeados por esto. Han sido permeados por su pensamiento, por la ideología que ellos han trazado. Y cuando alguien invade la mente del hombre, logra atrapar su alma. Entonces tenemos muchas almas en cautiverio. Y el trabajo del enemigo tiene que ver con establecer estupor. Porque el estupor es lo que crea la enajenación. Y la enajenación es un lavado de cerebro, es sustituir un pensamiento por otro. Entonces lo que nos quieren meter hoy no tiene lógica, no tiene sentido. La ideología que el nuevo orden mundial nos está trayendo violenta los principios y las normativas de la biología, de la ciencia. Por favor. Entonces me quieren decir a mí que un hombre de 54 años, si se percibe como un niño de 5, puede jugar con niños de 5 años. Y entonces se hace noviecito de la chiquilla que tiene, de la niña que tiene 5 años. ¿De qué estamos hablando? Por eso cada vez más los casos de pedofilia aumentan. Si una persona se percibe como caballo, me vale, la verdad. Cada quien con lo suyo. Y yo lo respeto, pero que no me lo impongan. Que no me digan que yo tengo que aceptar eso como una verdad. Entonces, si ella se autopercibe como él, entonces yo tengo que aceptarlo. Como si fuera verdad. Y la biología me dice que no es así. Porque él se percibe como él, ella se percibe como él. Se inyecta hormonas, le sale barba. Pero cada mes menstrua. Yo respeto la elección de cada quien. Pero en nuestra cultura, eso no es así. No es un tema de religión, es un tema de cultura. ¿Qué hacemos nosotros? De ni modo, eso está ahí. Ve, que corra el río hasta que el Señor venga y nos libre de esta. No, espérate. Estoy hablando de un remanente que tiene una asignación profética avalada por la profecía bíblica. Estamos hablando de hijos con derechos legales. Estamos hablando de hijos con una asignación. No solo legítimos, sino legales. Que con una revelación en la mano tienen más autoridad que cualquier potestad o principado de las tinieblas, donde quiera que esté asentado. Estamos hablando de una batalla de simientes. Pero tenemos que entender que no estamos en una guerra.
Porque una guerra, por definición, es el enfrentamiento de dos fuerzas iguales, a ver quién gana. Y esto ya está ganado. Yeshua venció en el madero y nosotros somos más que vencedores. Esto está ganado. Ya esto se definió. Ya esto se definió. Entonces, ¿en qué estamos? En una batalla. Por eso, en Isaías 28, en el verso 6, dice batalla, no guerra. A los que ejercen la batalla resistiendo en la puerta a los opresores o al enemigo. Porque una batalla es la estrategia del bando ganador para despojar y desalojar al bando perdedor. Estamos en una batalla de desalojo. Estamos en una batalla de despojo. Ay, Carlos Soto, eso es semántica. Piense lo que quiera, es gratis. Yo voy a la etimología de las palabras. Porque las palabras condicionan la forma de pensar. Las palabras generan paradigmas. E inconscientemente eso está ahí. Estoy en una guerra y vamos a ver quién gana. Ay, no, y es que esto se pone difícil. No, 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 no. Es una batalla. Ah, ya gané. Sí, ya ganaste. Ah, soy del equipo ganador. Sí, soy del equipo ganador. Entonces no puedo perder. No podés perder. Miren, para una persona como yo, tan competitiva en los deportes, yo jugué béisbol profesional. Y yo decía, yo no me pongo un uniforme para ir a participar. Perdón, eso es de mediocres. Yo me pongo mi uniforme y salgo al campo a ganar. A mí no me gusta perder. Con el tiempo he aprendido que hay otros mejores y bueno, ni modo. Pero mire, yo le pongo en serio para ganar. Si usted quiere jugar algo conmigo, se arriesga. Porque yo voy a ganar. Yo quiero ganar. Porque en esta sangre corre en estas venas corre sangre de ganadores. Yo tengo el ADN del carpintero que venció en el madero y está por encima de todo principado y de toda potestad. Estamos en el bando ganador. Dos y 15 en punto. Después de unos sopes y unas enchiladas, regresamos. Padre, damos gracias por los alimentos que vamos a ingerir. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Y proclamamos, bendito aquel de quien comimos y por su bondad vivimos.